Buenos días, estamos aquí reunidas en Matadero con Lourdes Fernández, que va a ser otra de las... que fue una persona clave en todo lo que fue el movimiento asociativo, que estamos celebrando ahora los 50 años, desde el año 72. Y bueno, Lourdes era de las dos asociaciones que formaron luego ABAM. Ella estaba en APM como socia, no me equivoco, ¿no? Sí. Y además llevaba la dirección técnica en La Unión, que es la plataforma que reunía todas las asociaciones de artistas de España. Eso es. Hola Lourdes, buenos días, encantada. Un placer estar aquí. ¿Cuánto tiempo sin verte? Y un placer que hayamos cumplido 50 años, madre mía. Sí, es un fiestón. Es un fiestón, sí. Bueno, y Lourdes además, una vez que se crea ABAM, fruto de la fusión, primero es miembro de la primera junta de aquella nueva asociación y además se incorpora a la dirección técnica de MAD 03, que es un gran evento que ya gestiona ABAM ese año, con la primera gran subvención, bueno, varias, ¿no? Bueno, tú lo sabes mejor, fue una amalgama de subvenciones, ¿no? Sí. Para crear este evento de arte con muchas ramificaciones y tal. Y además, una vez superado un tiempo de ABAM, acabas incorporándote a la dirección técnica de la asociación, cuando ABAM ya empieza a tener muchos socios y necesitamos alguien que dedique más tiempo de manera más profesional a gestionar los asuntos internos del día a día de la asociación. Bueno, yo voy a hacer otra intervención así rápida. Vamos a presentarnos aquí las entrevistadoras. Somos Teresa Moro, secretaria saliente de la Junta Directiva y actual vocal, todavía en la Junta. Y yo soy Gabriela Grech, que repito o tripito ya como tesorera de la Junta Directiva de ABAM. Me reincorporé otra vez en el año 20 y ya vamos por el tercer curso, por así decir. Bueno, nuestra historia con Lourdes se remonta además a esa época, porque ya formamos parte de juntas directivas en las que ella estaba y nos conocemos de esa época. Por eso también pues hemos querido hacer la entrevista a tres voces. Y bueno, pues Lourdes, cuéntanos un poco tu recuerdo de de cómo llegas tú a la fusión de las dos asociaciones y tu background y cómo aterrizas en ABAM y lo que te encuentras y qué recuerdas de aquel momento. Ajá. Bueno, si yo tengo que definir en una frase cómo recuerdo esos tiempos, fueron tiempos de una intensidad absolutamente increíble. Lo recuerdo de una forma muy bonita. Recuerdo que toda esta trama, y por eso me hace mucha ilusión que además estemos en darme cuenta de que son 50 años, porque el movimiento asociativo tiene tantas raíces, ha tenido tantos encuentros, tantas conversaciones, que forma parte de la historia viva, en este caso, del movimiento artístico de Madrid. O sea, es que teníamos dos asociaciones, ¿no? Eran APM y AMABI. De alguna manera había un cierto cariz de diferentes formas de contemplar el hecho artístico, el suceso artístico, ¿no? Por eso había una reticencia a unirse. Entonces, de alguna manera parecía que había una forma común o un halo común dentro de AMABI de afrontar el hecho artístico y una forma común dentro de APM. De hecho, Teresa y yo, que hemos estado compartiendo muchas juntas en ABAM, ella era de AMABI y yo entré por Julieta de Haro en APM desde el principio. Ajá. Justo fue como un año antes o así de la fusión, debió ser. Ajá. Pues fijaros, si estamos hablando de intensidad, conversación es otra de las grandes palabras, yo creo que de este movimiento, porque hubo tantas conversaciones en inauguraciones, en encuentros, de cómo es posible que tengamos el movimiento asociativo partido por la mitad. Es decir, esto ha sido un continuo hablar, tejer. Yo recuerdo incluso que con esta sensación que teníamos todos de que estábamos forjándonos una voz.
queríamos forjar una voz y una interlocución con las instituciones. Sabíamos que en solitario, cada uno con nuestro trabajo, no podíamos hacer nada. Sabíamos que nos teníamos que unir y que teníamos que crear algo sólido como movimiento. Y recuerdo incluso que en esa época nos reuníamos también en otra de esas posibles movimientos conspirativos. Nos reuníamos con Alicia Murría, Pablo España, Ramón Mateos, en el estudio de los perros en esa época, también como era como esa sensación de qué podemos hacer, cómo podemos elucubrar esto. Entonces, a base de conversaciones, se tejió la unión de APM y Amavi. Y yo creo que fue un gran momento. Amavi entró con más socios en ese momento, sí. APM tenía menos socios. Aunque era anterior, como creo yo, ¿no? Sí, como asociación. APM era anterior y llevaba un poco esa bandera de ser la veterana. De ser la veterana, es decir, no se puede renunciar al pasado, ¿no? Y creo que no se puede renunciar al pasado nunca, ¿no? Entonces, en el año 2002 fue cuando ya por fin se acuerda que nos unimos y se pacta una junta, y yo formé parte de esa misma junta. Yo en ese momento estaba, pararme, que como pille el hilo, me embalo. Sí. En ese momento yo tenía, en fin, yo hacía mis proyectos de gestión cultural. Tuve un espacio que se llamaba Garaje Pemasa, en fin, todo el Garaje Pemasa era maravilloso. Aquel amarillo de los baldosines. Total, baldosines amarillos, que era, Dios mío, ¿cómo podemos convivir? ¿Cómo se puede colgar algo en unos baldosines amarillos? Recuerdos, efectivamente. Entonces tenía, o sea, mi empresita de gestión cultural en ese momento, y fui a sustituir a Sandra, que era la directora técnica de la Unión de Asociaciones de Artistas Visuales, que tenía la sede en un despacho en la calle Mayor. Y entonces estaba ya trabajando en el movimiento asociativo. Era un momento dulce en la Unión, o sea, un momento de muchísimo poderío, en el que había suficientes fondos como para sostener una sede física que estaba en Madrid, porque era la sede de las instituciones con las que había que hablar, con el Ministerio de Cultura, con todo esto, y se podía permitir pagar un salario. Entonces, en ese momento fue cuando se fueron concatenando cosas, ¿no? Mi trabajo, y por otra parte el entrar ya a formar parte de la junta directiva, ya no de APM, sino de la nueva ABAM, ¿no? Total. Sí. Yo estaba pensando, yo estaba en aquella junta de Amavi que se fusionó con APM. Era mi segunda vez en una junta de Amavi, y bueno, como veréis, aquí sigo. En fin, luego me he ido, he vuelto. Y recuerdo exacto que teníamos clarísimo que necesitábamos unir voces, porque así nos iban a escuchar y íbamos a tener más poder de interlocución con las administraciones que eran con las que negociábamos y con las que teníamos claro que había que enfrentarse para pedir pues mejoras en un montón de cosas que seguimos demandando, porque muchas pues se han ido diluyendo, y aunque conseguimos, yo creo que ayudas a la producción que no existían, y eso lo consiguió ayudas a la producción que ABAM, sí. ¿no? Sí, claramente. Sí, tú por te acuerdas mejor que yo, seguro, pero un poco de MAD 03, que fue aquel evento, ya salió un poco ese germen de las ayudas a la producción, ¿no? ¿Puedes las contar famosas algo de eso? Becas también, que son ayudas a producción, en realidad, claro. Estas de la Comunidad de Madrid, fueron las que gestionó Rufo como presidente de ABAM. Ya. Sí, y una de las cosas que yo creo que en alguna otra entrevista de este ciclo se han hablado es de esa mirada a prácticas un poco más residuales, a las que no se les miraba, ¿no? El performance, la edición, bueno, ese tipo de colectivos artísticos trabajando juntos. Eso fue una de las cosas que MAD 03 se ocupó, ¿no? Creo. Y luego la mirada a los espacios independientes, ¿no? Que también a ABAM le interesó incorporar. Por eso
pues nos interesaba tu perfil, claramente, ¿no? Nos cuenta un poco esa época, porque yo creo que esa época fue muy rica en Madrid. Esa época fue muy rica y también no nos podemos olvidar de que hay mucho trabajo, es decir, yo creo que en la historia de ABAM y del asociacionismo artístico hay brotes, momentos en los que realmente hay una fluidez, en los que se consiguen cosas, en que las cosas se materializan, pero que eso se consigue detrás de muchísimo trabajo, de muchísimos socios, de muchísima gente. Llevábamos mucho tiempo ya hablando con lo que era el gobierno a nivel municipal, que era Ruiz Gallardón, efectivamente, era Carlos Baztán. Habíamos venido a ver este espacio cuando no era nada, estamos en Matadero, cuando no era nada y ya estábamos dando la tabarra con que ABAM, en realidad no queríamos que solo tuviera una oficina, sino que ABAM fuera parte de la gestión de un espacio... Centro de recursos para artistas. Exactamente, un centro de recursos y clave de un centro que iba a estar destinado a la creación artística. Queríamos influir en la concepción de este lugar. Entonces había muchísimas conversaciones, nos sentíamos que estábamos ninguneados, que no se atendían. O sea, se atendía poco al arte contemporáneo y menos a las prácticas, como tú dices, Teresa, a las prácticas un poco diferentes, digamos, ¿no? Que no eran las pintura y escultura más tradicionales o así, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, ahí está también Karen Schlager, o sea que ahora mismo se le acaba de rendir homenaje. Estaban los espacios independientes también, es decir, teníamos muchísimos frentes, no todos necesariamente coordinados, pero todo el mundo empujando en la misma dirección. Entonces, en esa época se empieza a hablar de se llevaban pidiendo ayudas a la producción, ni se sabe el tiempo, pero no se había conseguido de ninguna manera. Y de esa época es cuando surgen, por fin, gracias al Ayuntamiento de Madrid y a toda esa labor de comerles tanto el tarro, y surgen las primeras ayudas artísticas que yo estoy muy orgullosa ahora de que sean mucho más abundantes, porque en aquel momento eran pequeñas y testimoniales, pero era como, es algo. Sí, ha habido un pequeño paso atrás en el ayuntamiento, que parecía que no iba, pues que ha disminuido mucho el dinero de ayudas a la producción, ayudas directas. Ajá. Porque claro, el problema muchas veces es cuando las ayudas se dan a industrias. Sí. Y cuando los artistas no somos industria, pues tenemos muy difícil acceder a esas ayudas, ¿no? Y eso ahora es una de las luchas actuales, ¿no? Que no irnos para atrás, o sea, las conquistas que se hicieron, que pues seguirlas hacia adelante y no que se vayan perdiendo, ¿no? Que es una de las cosas que estamos viendo que nos exigen ser industria cuando muchos artistas no son casi ni autónomos, porque no pueden permitírselo, ¿no? Entonces, eso es un problema, pero bueno. Luego... Sí, yo quería volver un momentín atrás a una cosa que ha comentado Lourdes, porque creo que es muy importante, sobre la fuerza que tenemos y lo que podríamos llegar a conseguir en estas circunstancias políticas actuales, muy complicado, pero nosotros hacíamos cada año unas jornadas que se organizaban desde ABAM, y unas de ellas, que son las que se reflejaban luego en los inventarios, que están aquí 3 ejemplares. Una fue sobre centros de recursos, lo recuerdo perfectamente, en el Conde Duque. Fueron espectaculares. Y vino gente de Artelecu, vino gente de otro centro en Canadá, unos holandeses, no sé qué. Y ahí es cuando estuvimos viendo luego los espacios de Matadero, que esto era una ruina, y que fuimos nosotros, la Asociación de Artistas, bueno, ABAM, básicamente yo creo que solo llevaron Genovés y no sé quién es más, Pablo Genovés, de pedir al ayuntamiento que este espacio abandonado se cediera un espacio que era más de 1000 metros, que nos iban a dar para tener talleres, platos, salas de edición, almacenes, de todo, una cafetería donde encontrarse los artistas, hacer como un sitio, como una especie de comunidad de artistas en un sitio muy bien ubicado en Madrid y que estaba en desuso. Al final de todo lo que nos prometieron, nos hemos quedado con una oficina y Matadero es lo que soy. Pero Matadero no habría existido, ni estarían las naves del Español, ni estaría DIMAT, ni estaría
la casa del lector, nada, si no hubiéramos hecho que el ayuntamiento se fijara en este espacio. Tienes toda la razón, Gabriela, y además te acuerdas que en algún momento, no sé si os acordáis, en algún momento nos ofrecieron también, porque claro, nosotros teníamos, o sea, el mundo artístico tenía la concepción de lo que el mundo artístico necesitaba, de lo que era un centro de recursos, de qué nos hacía falta. Entonces hay un edificio frente a Matadero, un poco más arriba, de principios del siglo XX, bastante curioso, que en un determinado momento un interlocutor concreto del ayuntamiento, no voy a dar nombres ahora, pero igual los podemos dar en algún momento, pero nos dijo casi como que era, bueno, vale, pero ¿y por qué no os instaláis aquí? Pedazo de edificio también, más pequeño. ¿El que está enfrente de la Casa del Reloj? Sí. ¿En esa plaza? Pues, sí, eso sí. Eso no me acordaba. Dos plantas, pues es precioso. como Racional, un poco racionalista, sí. con una curva. Ese edificio tenía 2 plantas y era como, bueno, nosotros queríamos naves más grandes, pero bueno, como que nos podíamos conformar con ese espacio. Hombre, yo estuve en una visita a la nave que sigue vacía, que está, yo creo que llegando hacia Legazpi, en la zona de Legazpi. Sí. Y tengo fotos que fuimos a verlo, Pablo Genovés, Domingo Huertes, tú también estabas, o sea, yo tengo fotos de eso es lo que nos habían prometido. Ajá. Y ahí de donde te dije digo Diego. Sí, efectivamente. Una cosa muy pero teníamos tanta ilusión que eso nos espoleaba y la asociación iba estupendamente. Porque realmente teníamos esos objetivos clarísimos. Y luego yo creo que una cosa que tuvo ese momento también es que las juntas, la gente que había en las juntas tenía un nivel intelectual y político altísimo, y eso hay que mantenerlo, porque bueno, en fin, y que los socios lo sepan y que los socios aporten. Y a mí me parece que si las juntas no trabajan y no se ilusionan, pues eso se contagia a la asociación, ¿no? Entonces es muy importante que la gente trabaje en equipo y con mucha ilusión y con ganas de aportar, ¿no? Sí, la verdad es que en esa época hubo juntas muy de lujo. Todo el mundo, y todos sabemos lo que supone la vida de un artista, la escasez de recursos, el tema de llevar adelante tu trabajo y lo que supone. Pero conseguimos que hubiera una serie de gente de muchísimo nivel, o sea, es que en esas juntas tuve el privilegio de compartir con Ana Carceller, con Pablo España, con Canogar, Genovés, Fernando Baena, exactamente, Daniel Villegas, Laura Torrado, Joaquín Ibars, y nos vamos a dejar gente. Y estaba también, que luego se fue, Miguel Ángel Beneito y Nieves Correa. Y Concha Jerez, que ha estado ahí permanentemente apoyando siempre. Bueno, y Manuel Rufo, Manuel Rufo, que estuvo entregando su esfuerzo a la asociación, tanto a Mavi como después a ABAM durante un montón de tiempo. Entonces fue un momento muy interesante porque ahí conseguimos cuajar reivindicaciones antiguas, es decir, entonces hubo un momento que MAD03, más que como festival en sí, por el hecho artístico, que también, yo recuerdo un momento que Pablo España, cuando estábamos inaugurando, me dice: nos vamos a morir de éxito, porque estaban llegando unas hordas al Conde Duque, pero recuerdo. ¿Por qué? Porque el mundo artístico, habíamos condensado en ese evento una serie de reivindicaciones, es decir, primero, el artista tiene capacidad de hablar por sí mismo, puede ser comisario de su obra, puede ser su representante, tiene capacidad intelectual para hacerlo, pero además el arte tiene variedad de formas y además hay espacios para el arte que no son. Fue una declaración de intenciones. Fue una declaración de intenciones total. Entonces, de aquello que hubo varios comisarios que eran artistas de las diferentes secciones, de la parte de independientes, de la parte de radio, de la parte de arte en la calle, tantísima gente, nos surgió un proyecto que tenía su antecedente anterior con, ¿quién lo había hecho? El MAD 01,
Fran Felipe había estado muy involucrado, efectivamente, y otra persona. Y Orlando Fernández. No, bueno, no me acuerdo me del voy a hacer apellido. lío. Sí. Pero el caso es que en ese momento, con todo el ímpetu y el entusiasmo que teníamos, conseguimos además, al materializar una cosa que era un evento artístico, conseguimos el apoyo de las instituciones. Es cierto que a las instituciones les era más fácil dar para algo que tenga una repercusión pública concreta, condensada en el tiempo, bla, 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 y conseguimos un presupuesto muy, muy, muy interesante. Sí, les interesamos porque vieron que generaba ruido y visibilidad para ellos también. Claro. Eso nos trajo socios. Eso es. Y nos trajo dinero para futuras actividades, y en ese momento la asociación, efectivamente, tenía razón Pablo, vamos a morir de éxito. De repente nos vimos con una subvención y una demanda de tenéis que materializar un nuevo evento igual de bueno o mejor porque es más dinero, y entonces ahí era más difícil de controlar. Lo bueno es que teníamos muchos más socios y la asociación parecía que iba fenomenal, pero realmente fue un momento también de tomar un poco de decisiones, y a lo mejor, hombre, había que coger ese dinero y había que tirar para adelante sí o sí, porque era bueno. Pero es verdad que ahí también vimos las dificultades que conlleva convertirte en gestor. Sí, efectivamente, y esa fue parte de la autocrítica que nos hicimos nosotros mismos con el MA 03. Mucha gente que hablaba, es la misión de una asociación artística estar desarrollando eventos artísticos, porque en ese caso, pues podemos apoyar la labor de cada uno de los socios, artística de cada socio. Y ahí tuvimos muchísimo debate sobre eso, o ser una asociación meramente política, un sindicato de artistas. Es que es en lo que estamos ahora. Es en lo que estamos ahora. O sea, siempre o sea, es decir, que sí que teníamos capacidad de no dejarnos llevar por un éxito que nos hubiera inflado, sino de decir, bueno, ¿seguimos con esto o no? Porque había una honestidad, yo creo, a la hora de decir, ¿qué estamos haciendo? ¿A qué le estamos dedicando nuestro tiempo? ¿Estamos trabajando en nombre del colectivo? ¿Hacia dónde vamos? Claro, y luego es verdad que eran propuestas que tenían una base crítica. O sea, una mirada o una voz crítica, digamos. Totalmente. Que yo me acuerdo luego, cuando tú tuviste tu espacio, seguiste un poco en esa línea. O sea, tus propuestas de exposiciones o eventos en Off Limits tenían esa mirada y esa voz. Totalmente. De fijarte en problemas y meter el dedo en la llaga, pues de precariedad, feminismo. Totalmente. Incluso alquiler, ¿no? Temas a lo que se llama la gentrificación, ahora sabemos que se llama gentrificación, ¿no? Que antes no le poníamos nombre, ¿no? Efectivamente, tenía un sesgo crítico, es decir, el arte estaba al servicio de promover otros mundos posibles. Y yo creo que eso, quizás, si ahora, viendo cómo está ahora la asociación, quizás eso se ha perdido, o sea, esa meta que estaba tan clara entonces y que la marcaba un poco los socios, la junta directiva, está un poco diluida. O sea, no sabemos cómo recuperar ese camino. De hecho, los socios nos piden exponer porque están muy desesperados con que no hay oportunidades para exponer como artista y tal. Y sin embargo, es muy difícil hacerles ver que lo que la asociación quiere va más allá de una exposición individual, porque es una cosa colectiva. Entonces, a mí... Es que el tema de la gestión, y ya esto está como decidido y tal, lo hemos descartado completamente en esta junta que ha salido del año 20 en adelante. El tema de la gestión de proyectos. De gestionar proyectos no. Estamos más en la idea de establecer colaboraciones con gestores culturales que se dedican a las artes visuales para que ellos hagan esa labor. Me acuerdo cuando se hizo Madrid Procesos, que ya no estabas
Madrid Procesos era unas becas de producción Eso es. para artistas que tenían que desarrollar los proyectos en Madrid. Eso es. Se le daba unos honorarios más dinero de producción y era como una cosa también de tipo educativa o para los políticos, para saber que, que en una exposición no solo puede cobrar el comisario, el del catálogo, el del catering, el del seguridad, el del transporte, todos, el del seguro, menos el artista, que es el origen de la exposición. Y sin artistas no hay cultura y no hay arte y no hay producción de arte, o sea, es así. Entonces tenían esa cosa. ¿Qué hicimos? Externalizar la gestión. Viene a ser como hacer lo mismo, pero bueno, como ahora mismo es diferente situación porque en aquel momento había dinero. Y seguimos hablando de Gallardón, de Ruth Gallardón en el ayuntamiento, con Alicia Moreno, o que yo no sé si estaba ya Alicia. Alicia Moreno es la que estuvo en esos tiempos, pero no me acuerdo si ya era en Madrid Procesos. Vale. Bueno, da igual, que estuviera en cultura, pero que en la Concejalía de Cultura, pero que tenían una mentalidad hacia la cultura mucho más abierta que lo que tenemos ahora, que es bueno, es la nada. Sí, pero fíjate Gabriela, el tema político nos lo vamos a encontrar siempre. Sí, pero hay gente más receptiva que otra. Es cierto, hay gente más receptiva que otra, pero el ir sembrando y sembrando, incluso el hablar con gente que es de un punto de vista distinto, lo llevamos haciendo siglos. Sí. Es cierto, o sea, hay gente que no, y hay bajadas en las becas de producción y en las ayudas, ¿no? Pero al final es una realidad, es decir, el entorno artístico se inscribe en la vida y la vida tiene una gestión política de una ciudad, de un espacio. Entonces, es una cuestión de resistencia al final. O sea, totalmente. Tenemos que seguir adelante dando la tabarra, hablando con todos, aprovechando también lo que son, al fin y al cabo, la cultura sigue teniendo el halo mágico. Ya, pero no es que la visión de la cultura y del arte que tienen hoy día los políticos es el espectáculo, el arte inmersivo y luces y colores y festivales y norias, ¿sabes? Parque de atracciones, es ese rollo. Pero es verdad que no tenemos ese poder de atracción que hay que aprovechar. Total, ¿no? Y que no nos inmovilice la historia. Claro. Es decir, ¿qué pasa? Que al final, sí es cierto, si nos damos cuenta de que este entorno es el que hay y tal, o sea, la respuesta es clac. O sea, te vuelves para atrás y te quedas neutralizado. No, hay que seguir peleando, pero neutralizado. Ha habido un momento muy desilusionante en la asociación, y esa es la verdad, que han sido pues unos años atrás, en que ha estado muy paralizada, pero yo es que el otro día leo una cosa que me dejó pasmada. O sea, un espacio de referencia, que es de la Comunidad de Madrid, que es el canal Isabel II, espacio de referencia para la fotografía, que lo puso en marcha Teresa Zaragoza, con Rafael Doctor. Ahora es para la fotografía y para la moda. ¿Te quedas? ¿Pero por qué para la moda? No hay espacios en toda la ciudad de Madrid para hacer un espacio para la moda específico. Sí, pero recordemos lo que hemos ido ganando también. Sí. Es decir, en los momentos en que queríamos un centro de recursos y que queríamos que ABAM lo gestionara, lo que había era Arco. O sea, cuando Amavi y tal estaba funcionando y APM estaban funcionando, lo que había era Arco y era como, ¿qué hacemos aquí? Es decir, no había sitios donde exponer, ni siquiera había posibilidades, no había espacios alternativos. Es cierto, la espectacularización del arte está sucediendo y va a seguir sucediendo. Eso me temo. Pero hay que encontrar motivaciones, porque es verdad que lo que hemos visto en los últimos años es un auge bestial de nuestras compañeras MAB, de la que yo soy socia fundadora desde el principio, y ellas han encontrado una manera de aglutinar las reivindicaciones feministas en las artes visuales, tienen un poderío y una pujanta bestial. Es una asociación de ámbito nacional, multidisciplinar, en la que hay gestoras, hay comisarias, hay no solo artistas, pero han encontrado una manera de ilusionar y de funcionar, y lo están haciendo de maravilla. Y mientras tanto nosotros parece que no encontramos esa enganche para que los socios vuelvan a ilusionarse
y estamos todo el rato volviendo a explicarles. De nuevo, ¿por qué existe esta asociación? Yo me gustaría acabar, porque no sé cómo vamos de tiempo. Ostras, pues sí que bien, ¿no? Bien, ¿vamos bien? Sí. ¿Sí? A lo mejor, pues oyendo tu opinión, así un poco un alegato de por qué crees que la asociación tiene futuro y que a mí me encantaría que hubiera más socios jóvenes y más jóvenes en la Junta. Aquella época de la Junta tan potente es que éramos todos treintañeros, ¿no? Menos yo. Bueno, Yo tampoco, tú también. Más por los 40 andábamos. Sí. No. Hombre, eso yo nada. te digo, Tú sí que 2003... eras una tú bebé. no, porque tú eras una Y bebita. Pablo y Ana. No, pero Pablo Genovés es mayor que No, yo. digo Pablo España. Ah, Pablo España no Bueno, sé en la fin, edad. treintañeros, cuarentañeros. Vale. Vale, el porqué de la existencia de esta asociación. De la necesidad. La necesidad de la asociación, pero si esto... A ver, no están resurgiendo de nuevo los movimientos sindicales en Estados Unidos. O sea, hemos pasado por un movimiento de bajonazo de las uniones. Pues ¿por qué? Porque el capitalismo, porque el liberalismo lo que está haciendo es mina, es decir, todo lo que suene a unión, a solidaridad, a ponerte tú conmigo y las tres juntas, va a ser mucho más difícil. Es el viejo discurso de siempre, sí. Es la historia de siempre. Somos mejores juntos y separados no nos comemos un colín. Es decir, efectivamente, se está demostrando que el capitalismo ha creado un absoluto monstruo. Entonces sí, pensemos que hemos tenido momentos súper bajos, que hemos tenido momentos súper altos y que si estamos atravesando un momento bajo, el momento alto puede venir. Tenemos cosas en contra. Virtual, es decir, lo virtual y menos lo físico. Eso hace que desune. Nos encontremos menos, más que no nos sintamos de piel a piel, porque cuando tú y yo nos tomamos una caña, que siempre recurrimos a lo mismo, pero nos estamos contando, estamos entrando en el tejido profundo de lo que yo siento, del problema que tengo, de qué haría, de ahí brota la ilusión. Entonces, es cierto, tenemos el tema virtual en medio, tenemos el individualismo y tenemos los problemas de siempre. La pandemia nos ha aislado más todavía, porque ha sido un año duro. Exactamente. Porque no ha sido los 3 meses de confinamiento, han sido todas las trabas que había para juntarse en cualquier sitio. Casi 2 años. Totalmente. Y luego el mundo artístico, pues es el problema. Somos precarios porque estamos haciendo lo que queremos hacer. Y entonces... somos precarios y con eso hay que lidiar. Entonces, y encima ahí hay que sacar tiempo para darle tiempo a BAM, ¿no? Es como, encima, exígeme eso, ¿no? No es cuestión de exigir nada, es cuestión de que nos demos cuenta de que podemos tirar para adelante. Podemos y estamos juntos. Y podemos hacerlo. Y hay que buscar otros formatos. Y no vamos a hacer festivales, pues no los hacemos. Vamos a ser una asociación más política, lo vamos a hacer, pero al fin y al cabo el caldo artístico está, con lo cual está la colaboración con otros agentes. Efectivamente, están los formatos artísticos para dar voz. Y tenemos un montón de ilusión y creatividad unida. Porfa, vamos a por ello una vez más. Adelante. Así se habla. Y muchísimas gracias. No sé si quieres hacer alguna pregunta más, Teresa. Yo creo que ya hemos abarcado un poco lo que fue tu época, que tú te fuiste, que eso simplemente cuando te fuiste a Outlimits, habías pasado de ser en ABAM, el primer ABAM, miembro de la Junta, a ser luego la directora técnica de ABAM, y ya lo dejaste por conflicto de intereses porque ibas a montar tu espacio de gestión cultural, Outlimits, por desgracia desapareció. Sí, que eso también desapareció también. A mí mucha gente me pregunta, y esto igual es un minuto de publi y luego lo cortas, y mucha gente me dice, no, qué pena, ¿no? Bueno, pues qué pena cerrar Outlimits, tuvo su tiempo, tuvo su momento. No hacemos nada perpetuando cosas que tienen que tener otras formas. Yo ya no podía seguir con aquello. Acabó su ciclo. Pero de ese humus que llevamos
tiempo y tiempo creando, de ese humus salen cosas nuevas. Y es casi más interesante que salgan cosas nuevas que las de siempre. Sí, hay que repetirse, ¿no? Pues sí. Así que, bueno, pues efectivamente, muchas gracias nada, a las muchas dos. gracias, Lourdes, por acompañarnos y prestarte a la entrevista. Y un placer Y recordar estará con muy vosotras. bien oír lo de la aportación primera de los primeros años, que es Eduardo Arenillas. Luego Manuel Rufo, que fue con el que hicisteis toda la fusión y tal. Totalmente Y imprescindible. Concha Jerez, que es omnipresente, que es la cuarta entrevistada. Sí, y entre medias tú. Me alegro mucho de que me hayáis convocado. Muchas gracias.